Vieja asquerosa. Fueron las palabras que salieron de la boca de mi propia hija como veneno puro, mientras yo estaba parada en la cocina de la casa que construí con mis propias manos sudorosas durante 45 años de trabajo sin descanso. Jamás pensé que escucharía algo tan cruel de la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, que alimenté con mi propia leche, que abracé cada noche cuando lloraba por pesadillas y a quien dediqué cada centavo que gané cosiendo hasta altas horas de la madrugada para darle lo que yo nunca tuve. Estaba preparando el almuerzo del domingo, como había hecho religiosamente durante los últimos 15 años desde que mi esposo Miguel falleció y Carmen insistió en que no podía vivir sola. El aroma del mole poblano llenaba la cocina mientras yo revolvía la olla con el mismo cariño de siempre, pensando que mi familia apreciaría el esfuerzo que ponía en cada comida. Pero Carmen estaba al teléfono en la sala, gritándole a alguien sobre dinero, sobre gastos, sobre cargas familiares que ya no podían soportar. Era la 4ª discusión de esa semana sobre el mismo tema, y yo sentía cómo el ambiente de la casa se volvía más tenso cada día. Cuando colgó el teléfono, sus pasos se dirigieron hacia la cocina con esa determinación que yo conocía muy bien desde que era niña. Era la misma pisada firme que tenía cuando iba a hacer una travesura o cuando había decidido algo que sabía que me iba a lastimar. Carmen siempre había tenido un carácter fuerte, pero desde que se casó con Roberto hace 5 años, su amargura había crecido como una mala hierba que ahoga todo lo bueno a su alrededor. Mi yerno apareció detrás de ella, apoyándose en el marco de la puerta con esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba a punto de conseguir lo que quería. «Mamá», dijo Carmen con una voz que intentaba sonar calmada, pero que temblaba de irritación. «Necesitamos hablar de algo muy importante». Yo seguí moviendo el mole, fingiendo que no notaba la tensión que llenaba el aire como humo tóxico. Roberto se acercó más, cruzando los brazos sobre el pecho con la actitud de un hombre que ya había ganado una pelea que ni siquiera había comenzado. Sabía que habían planeado esta conversación, que habían ensayado las palabras que iban a usar, que habían decidido mi destino sin consultarme. «¿De qué quieres hablar, mija?», pregunté, aunque mi corazón ya sabía que las palabras que venían iban a cambiar mi vida para siempre. Carmen se acercó al fregadero, poniendo las manos en la orilla como si necesitara algo que la sostuviera. «Mamá, Roberto y yo hemos estado hablando, y, bueno, ya no podemos seguir manteniéndote aquí». Las palabras me llegaron como un rayo que me partió el alma por dentro, pero mantuve mis manos firmes mientras seguía cocinando, como si no hubiera escuchado lo que acababa de decir. «La situación económica está muy difícil», continuó Roberto con esa voz condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable. «Los gastos de la casa han aumentado mucho, y francamente, ya no es sostenible tener una persona más que mantener. Una persona más». Así me llamó. No su suegra, no la madre de su esposa, no la mujer que los había ayudado a pagar su boda y que había cuidado a su hija cuando ellos trabajaban. Una persona más, como si fuera un mueble viejo que estaba ocupando demasiado espacio. Carmen suspiró profundamente, como si lo que iba a decir le costara un gran esfuerzo. «Mamá, tienes que entender que ya no eres una prioridad para nosotros. Tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes, y tú solo eres un obstáculo para todo eso». Cada palabra caía sobre mí como piedras pesadas, pero lo peor estaba por venir. Se acercó más, tanto que pude ver la frialdad en sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con amor incondicional. «Además», dijo bajando la voz pero manteniendo el veneno, «ya estás muy vieja para andar fingiendo que puedes cuidarte sola. Mírate bien, mamá. Eres una vieja asquerosa que no puede ni subir las escaleras sin quejarse. ¿Realmente crees que alguien quiere cargar con eso?». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a salir, mezclándose con el vapor que salía de la olla. Roberto sonrió satisfecho desde su lugar en la puerta, como si acabara de presenciar una victoria importante. «Hemos estado viendo asilos», continuó Carmen sin ninguna compasión en su voz, «y encontramos uno que está dentro de nuestro presupuesto. No es el Ritz, pero es lo que podemos pagar considerando todo lo que hemos gastado en ti durante estos años». Asilos. Habían estado planeando deshacerse de mí como si fuera basura, buscando el lugar más barato donde pudieran tirarme y olvidarse de que existo.
Y hablaban de presupuesto, como si yo fuera una carga financiera cuando ellos no habían pagado ni un peso de los gastos de esta casa en todos estos años. Me sequé las manos en el delantal, tratando de mantener la compostura mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Y cuándo decidieron todo esto? Pregunté con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. Carmen y Roberto intercambiaron una mirada rápida, esa mirada cómplice de dos personas que han estado conspirando a mis espaldas. Hemos estado hablando de esto durante meses, mamá. Ya es hora de que seas realista sobre tu situación. ¿Mi situación?, repetí, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a despertar, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. ¿Cuál exactamente es mi situación, Carmen? Ella suspiró como si estuviera hablando con una niña terca. Tu situación es que eres una carga para esta familia. Ya no puedes contribuir con nada útil. Solo gastas nuestro dinero y ocupas nuestro espacio. Es hora de que aceptes que tu tiempo en esta casa ha terminado. Roberto decidió que era su momento de brillar. Doña Esperanza, usted tiene que entender que nosotros también tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin tener que preocuparnos constantemente por una persona mayor que requiere cuidados especiales. Cuidados especiales, como si fuera una inválida, como si no fuera la misma mujer que había trabajado 12 horas diarias hasta los 65 años, que había criado a una hija sola, que había mantenido esta casa funcionando durante décadas. Además, agregó Carmen con una crueldad que me quitó el aliento. Ya no tienes nada que ofrecer a esta familia. No tienes dinero propio, no tienes habilidades útiles para el mundo moderno, y francamente, tu presencia aquí solo nos recuerda lo que no queremos llegar a ser cuando seamos viejos. Esas palabras me atravesaron el corazón como nada antes lo había hecho. Mi propia hija, la niña que había sido toda mi vida, me estaba desechando como si fuera un objeto que ya no le servía. Guadalupe, mi nieta de 16 años, apareció en la puerta de la cocina en ese momento. Había estado escuchando la conversación desde la sala, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, ¿cómo puedes hablarle así a la abuela?», dijo con una voz quebrada. Carmen se volvió hacia su hija con irritación. «Lupita, esto no es asunto tuyo. Vete a tu cuarto mientras los adultos hablamos». Pero Guadalupe no se movió. En cambio, se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuela, no tienes que irte a ningún lado. Esta es tu casa», dijo mi nieta con la valentía que solo tienen los jóvenes que aún no han aprendido a tener miedo. Carmen la miró con esa expresión fría que conocía tan bien. «Guadalupe, tú no entiendes la situación financiera de esta familia. Tu abuela no puede quedarse aquí porque nosotros no podemos mantenerla más». Roberto asintió, como si estuviera respaldando una decisión empresarial importante. «¿Mantenerla?», preguntó Guadalupe con confusión genuina. «Pero si la abuela es la que cocina, limpia, lava la ropa, cuida el jardín, ¿cómo la están manteniendo ustedes?». La pregunta inocente de mi nieta expuso la mentira en la que se basaba todo su argumento. Carmen se puso roja de furia. «Eso no es mantener una casa. Eso es lo mínimo que puede hacer alguien que vive gratis en una propiedad que no le pertenece. Propiedad que no le pertenece». Ahí estaba la gran mentira que habían estado viviendo durante todos estos años. Carmen realmente creía que esta casa era suya, que yo vivía aquí por su caridad, que ellos tenían el derecho de decidir mi destino. Roberto sonrió con satisfacción, claramente disfrutando del momento en que pensaba que habían ganado la discusión final. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que estaban a punto de recibir la sorpresa más grande de sus vidas. «Muy bien», dije finalmente, apagando el fuego debajo de la olla. «Si así es como se sienten realmente, entonces creo que es hora de que tengan una conversación con el licenciado Francisco Silva mañana por la mañana». Carmen frunció el ceño. «¿Quién es Francisco Silva? ¿Y por qué necesitaríamos hablar con él?». Su tono era desdeñoso, como si cualquier contacto que yo pudiera tener fuera automáticamente irrelevante para sus vidas importantes. «El licenciado Silva es mi abogado», respondí con calma, disfrutando la expresión de confusión que apareció en sus rostros. «Mañana a las 10 de la mañana vendrá aquí para discutir algunos documentos legales que creo que les van a interesar mucho». Roberto se enderezó, su sonrisa comenzando a desvanecerse. «¿Qué tipo de documentos legales?». Su voz había perdido esa confianza arrogante que tenía minutos antes.
Documentos que van a aclarar exactamente quién tiene derechos en esta casa, dije mientras me dirigía hacia la puerta de la cocina. Y documentos que van a explicar por qué han estado viviendo bajo ciertas malentendidos durante todos estos años. Carmen me siguió, su rostro ahora mostrando la primera señal de preocupación real. Mamá, no entiendo de qué estás hablando. Esta casa es nuestra. Nosotros pagamos la hipoteca. Nosotros. Me detuve en la puerta y me volví para mirarla directamente a los ojos. Carmen, cariño, creo que mañana van a descubrir que hay muchas cosas sobre mi situación que nunca se molestaron en preguntar. La confianza que habían mostrado durante toda la conversación estaba comenzando a resquebrajarse como cristal bajo presión. Roberto intentó recuperar el control. Doña Esperanza, no sé qué está tratando de insinuar, pero nosotros tenemos todos los documentos que prueban. ¿Qué documentos? Interrumpí suavemente. Los recibos de servicios que están a su nombre, los contratos de cable e internet que firmaron, las facturas del supermercado que pagan. Roberto abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta sólida. Carmen lo miró con pánico creciente, comenzando a entender que tal vez había algo importante que no sabían. Mañana, continué, el licenciado Silva les va a explicar la diferencia entre pagar gastos corrientes y ser propietario de una propiedad. Les va a mostrar documentos que deberían haber visto hace 5 años, cuando decidieron mudarse aquí sin preguntarme sobre los detalles legales. Guadalupe me apretó la mano más fuerte, sintiendo que algo importante estaba cambiando, aunque no entendiera completamente qué. Subí las escaleras hacia mi habitación, dejándolos en la cocina con más preguntas que respuestas. Podía escuchar sus voces elevándose mientras comenzaban a discutir entre ellos, tratando de recordar conversaciones y documentos que nunca habían considerado importantes. Roberto estaba claramente preocupado, y Carmen estaba comenzando a entrar en pánico mientras se daba cuenta de que tal vez habían subestimado completamente mi situación. En mi habitación me senté en la cama que había compartido con Miguel durante tantos años felices antes de que la vida me trajera estas pruebas tan dolorosas. Saqué una caja de zapatos del closet, una caja que Carmen y Roberto nunca se habían molestado en explorar, porque asumían que una vieja como yo no podía tener nada importante guardado. Dentro estaban todos los documentos que iban a cambiar su mundo: escrituras de propiedad, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro y papeles de inversión que había mantenido en secreto durante años. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Silva. Francisco, soy Esperanza Morales. Creo que es hora de que mi familia conozca la verdad sobre mi situación real. Su voz sonó comprensiva y profesional cuando respondió. Doña Esperanza, he estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. ¿Está segura de que está lista para dar este paso? Miré por la ventana hacia el jardín que había cultivado con mis propias manos durante décadas, el jardín que pensaban quitarme como si no fuera nada. Más que lista, Francisco. Mañana a las 10. Y trae todos los documentos que necesites para que entiendan que han estado viviendo en una ilusión que se va a terminar hoy mismo. Cuando colgué el teléfono, por primera vez en meses sentí algo que había olvidado que existía: el poder de controlar mi propio destino. Carmen y Roberto habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimarme, y mañana iban a aprender que una vieja asquerosa como yo todavía tenía algunas sorpresas guardadas. Esa noche, mientras ellos discutían en voz baja en su habitación, tratando de descifrar qué secretos podría estar escondiendo, yo dormí más tranquila de lo que había dormido en años, porque sabía que el juego había cambiado completamente y que finalmente había llegado el momento de que mi familia descubriera quién realmente tenía el poder en esta casa que tanto daban por sentado. La mañana siguiente llegaría con revelaciones que cambiarían todo para siempre. La madrugada del día siguiente me encontró despierta en mi sillón favorito, el mismo donde había pasado tantas noches en vela cuando Carmen era bebé y lloraba por cólicos que parecían no tener fin. Pero esta vez no era el llanto de mi hija lo que me mantenía sin sueño, sino el eco de sus palabras crueles resonando en mi cabeza como un disco rayado que no podía detener. Vieja asquerosa, había dicho. Mi propia hija, la niña que una vez me dijo que yo era la mamá más bonita del mundo, ahora me veía como algo repugnante
que necesitaba ser desechado. Mientras esperaba que saliera el sol, mi mente viajó 36 años atrás, a esa mañana fría de febrero, cuando descubrí que estaba embarazada de Carmen. Tenía apenas 16 años. Era una niña que todavía jugaba con muñecas y soñaba con ser maestra de primaria. El padre de Carmen, Alejandro, desapareció de mi vida tan rápido como había llegado cuando le conté la noticia. Mi propia madre me miró con ojos llenos de vergüenza y me dijo que había arruinado mi futuro por un momento de debilidad. Pero cuando sentí a Carmen moverse dentro de mi vientre por primera vez, supe que haría cualquier cosa por darle la vida que yo nunca había tenido. Dejé la escuela y comencé a trabajar limpiando casas de familias ricas en las lomas, cargando mi barriga creciente mientras subía y bajaba escaleras, fregando pisos que parecían interminables. Por las noches, cuando mis pies hinchados apenas me sostenían, me sentaba en este mismo sillón y le hablaba a mi bebé, prometiéndole que tendría oportunidades, que estudiaría en buenas escuelas, que nunca le faltaría nada. Cuando Carmen nació, con esos ojitos negros que me miraban como si yo fuera lo más importante del mundo, sentí que mi corazón se expandía de una forma que no sabía que era posible. Era tan pequeñita, tan perfecta, tan completamente dependiente de mí. Durante esas primeras semanas, cuando se despertaba cada 2 horas pidiendo alimento, yo la cargaba aquí en este sillón. Le daba pecho mientras le cantaba canciones que mi abuela me había enseñado. «Duérmete, mi niña, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser», le susurraba, sin saber que esas palabras serían proféticas de los años que vendrían. Los primeros años fueron los más duros de mi vida, pero también los más llenos de amor puro. Carmen era una niña curiosa, inteligente, que hacía preguntas sobre todo lo que veía. Recuerdo claramente el día que cumplió 3 años y me preguntó por qué no tenía papá como los otros niños. Me senté con ella en el jardín, el mismo jardín que ahora querían quitarme, y le expliqué con palabras sencillas que algunas familias eran diferentes, pero que el amor que yo sentía por ella era suficiente para llenar cualquier vacío. Para darle una vida mejor, tomé trabajos de costura que podía hacer en casa mientras la cuidaba. Me quedaba despierta hasta las 3 o 4 de la mañana, terminando vestidos de quinceañera, arreglando uniformes escolares, bordando manteles para bodas de gente que nunca conocería. Mis dedos se volvieron ágiles con la aguja, pero también se llenaron de cicatrices pequeñas de todas las veces que me pinché trabajando con sueño. Carmen dormía en su cuna junto a mi máquina de coser, arrullada por el sonido rítmico que se convertiría en la banda sonora de su infancia. Cuando cumplió 6 años, logré ahorrar lo suficiente para inscribirla en una escuela privada pequeña pero respetable. Recuerdo el orgullo que sentí cuando la vi con su uniforme nuevo, su mochila llena de útiles escolares que había comprado sacrificando mis propias necesidades durante meses. «Mami, ¿de verdad puedo ir a esta escuela tan bonita?», me preguntó el primer día, con esos ojitos brillantes llenos de emoción. «Claro que sí, mi amor. Tú mereces todo lo mejor del mundo», le respondí, abrazándola fuerte antes de dejarla en el salón de clases. Los años de primaria fueron hermosos. Carmen era una estudiante ejemplar. Siempre traía las mejores calificaciones, participaba en obras de teatro, ganaba concursos de poesía. Yo asistía a todas las juntas escolares, a todos los festivales, siempre bien vestida, aunque mi ropa fuera vieja, siempre sonriente, aunque estuviera exhausta del trabajo. Las otras madres que llegaban en carros nuevos y llevaban bolsas de marca, a veces me miraban con condescendencia, pero yo mantenía la frente en alto porque sabía que mi hija era tan inteligente y capaz como cualquiera de sus hijos. En esos años, Carmen todavía me veía como su heroína. Me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo, corriendo a abrazarme con una fuerza que me llenaba de energía renovada, sin importar qué tan cansada estuviera. «Mami, hoy aprendí sobre los dinosaurios», me decía. O «Mami, la maestra dijo que mi dibujo era el más bonito de toda la clase». Yo la escuchaba con atención total, haciéndola sentir que sus pequeños logros eran los eventos más importantes del mundo. Los fines de semana eran nuestro tiempo especial. Como no teníamos dinero para salir a lugares caros, yo inventaba aventuras en casa. Convertíamos la sala en un castillo medieval usando sábanas y almohadas, o hacíamos experimentos científicos con bicarbonato y vinagre que la dejaban fascinada.
Cuando sea grande, quiero ser científica como Marie Curie, me dijo una vez cuando tenía 8 años. Y vas a ser la mejor científica del mundo, le respondí, creyendo completamente en sus sueños, porque para mí no había nada que mi hija no pudiera lograr. Pero cuando Carmen entró a la secundaria, algo comenzó a cambiar. De repente, se daba cuenta de que vivíamos en una casa más pequeña que las de sus compañeras, que yo trabajaba con las manos mientras las madres de sus amigas tenían carreras profesionales, que nuestras vacaciones eran días en casa viendo películas, mientras otras familias viajaban a playas y ciudades exóticas. La vergüenza comenzó a crecer en sus ojos como una sombra que se extendía lentamente. «Mamá, ¿por qué no tienes un trabajo normal?», me preguntó una tarde cuando tenía 13 años. «¿Por qué siempre hueles a hilo y a plancha?». Sus palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero mantuve mi voz calmada. «Trabajo desde casa para poder estar aquí cuando llegues de la escuela, para poder ayudarte con la tarea, para poder cuidarte cuando te enfermes». Pero ya no era suficiente. Ya no era la heroína de su historia. Me estaba convirtiendo en un obstáculo para la imagen que quería proyectar. Los años de preparatoria fueron aún más difíciles. Carmen comenzó a inventar excusas para que yo no fuera a los eventos escolares. «No es necesario que vengas, mamá. Es solo una junta aburrida», me decía cuando había festivales o graduaciones. Yo sabía que se avergonzaba de mí, de mis manos callosas, de mi ropa simple, de mi trabajo humilde. Pero aún así, seguí pagando sus libros, sus uniformes, sus excursiones, sacrificando todo lo que podía para que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando se graduó de preparatoria con honores, lloré de orgullo mientras la veía recibir su diploma. Había logrado mi objetivo. Mi hija tenía educación, tenía opciones, tenía un futuro brillante por delante. Esa noche, mientras celebrábamos en casa con un pastel que había hecho con mis propias manos, Carmen me abrazó y me dijo: «Gracias por todo, mami. Sé que sacrificaste mucho por mí». Por un momento, sentí que mi niña había regresado, que el amor incondicional que habíamos compartido durante tantos años todavía existía. Pero la universidad trajo nuevos desafíos. Carmen estudió administración de empresas en una escuela privada, cara que me costó todos mis ahorros, y me obligó a tomar trabajos adicionales de limpieza nocturna. Llegaba a casa a las 2 de la mañana, dormía 4 horas, y luego comenzaba mi día de costura. Mis manos comenzaron a dolerme constantemente. Mi espalda se curvó por las horas, inclinada sobre la máquina de coser, pero cada peso que ganaba iba directo a pagar la educación de Carmen. Durante esos años universitarios, las visitas de Carmen a casa se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, traía amigas que me miraban como si fuera parte del mobiliario, como si fuera inevitable pero no particularmente interesante. Escuchaba sus conversaciones sobre restaurantes caros, sobre viajes de fin de semana, sobre cosas que yo no podía entender ni proporcionar. Mi hija se estaba moviendo en un mundo que yo había pagado para que entrara, pero en el que yo nunca sería bienvenida. Fue durante su último año de universidad que Carmen conoció a Roberto. Era un joven ambicioso de una familia de clase media, con planes grandes y una confianza que yo nunca había tenido. La primera vez que lo traje a casa, noté cómo miraba nuestra sala modesta, cómo calculaba el valor de nuestros muebles viejos, cómo evaluaba si mi hija venía de una familia que podría ser útil para sus aspiraciones. Pero Carmen estaba enamorada, y yo no dije nada porque quería que fuera feliz. Cuando se casaron 5 años después, yo pagué todo lo que pude de la boda. Vendí algunas de mis pocas joyas, trabajé turnos dobles durante meses, pedí prestado dinero que tardé años en pagar. Quería que Carmen tuviera la boda de sus sueños, que se sintiera como una princesa por un día, que no tuviera que preocuparse por dinero en el momento más importante de su vida. El día de la boda, cuando la vi caminar hacia el altar con el vestido que yo había ayudado a pagar, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Después de la boda, Carmen y Roberto se mudaron a un apartamento pequeño. Durante los primeros años de su matrimonio, todavía me visitaban regularmente, todavía me incluían en sus planes, todavía me trataban como familia. Carmen incluso me pidió consejos sobre decoración, sobre cocina, sobre cómo manejar las finanzas domésticas. Me sentía útil, necesaria, parte importante de su nueva vida. Cuando Miguel, mi esposo, murió de un infarto repentino hace 15 años, Carmen insistió en que no podía vivir sola.
Mamá, no es seguro que una mujer de tu edad viva sola en esta casa tan grande, me dijo con genuina preocupación. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Pero su apartamento era demasiado pequeño y yo no quería ser una carga. Fue entonces cuando sugerí que ellos se mudaran aquí, a la casa que Miguel y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Los primeros años de convivencia fueron buenos. Carmen acababa de tener a Guadalupe y yo me convertí en la abuela devota que cuidaba a la bebé mientras ellos trabajaban. Me levantaba en las madrugadas para dar biberones, cambiaba pañales, arrullaba a mi nieta con las mismas canciones que había cantado para Carmen. Roberto parecía apreciar mi ayuda y Carmen parecía agradecida de tener apoyo familiar tan cerca. Pero algo cambió gradualmente a lo largo de los años. Tal vez fue cuando Roberto comenzó a ganar más dinero en su trabajo y se sintió más seguro financieramente. Tal vez fue cuando Carmen se acostumbró tanto a mis servicios que comenzó a verlos como obligaciones en lugar de favores. Tal vez fue cuando se dieron cuenta de que vivir en mi casa les daba un estatus que no podrían haber permitido por sí solos, pero comenzaron a resentir el recordatorio constante de que dependían de mí. Las pequeñas faltas de respeto comenzaron sutilmente. Roberto dejó de preguntarme si podía cambiar el canal de televisión y simplemente tomaba el control remoto. Carmen comenzó a reorganizar mi cocina sin consultarme, moviendo mis cosas a lugares donde yo no podía alcanzarlas fácilmente. Empezaron a hacer planes familiares sin incluirme, como si yo fuera una inquilina que pagaba renta en lugar de la dueña de la casa donde vivían. Los comentarios hirientes comenzaron como bromas. «Ay, mamá, ya estás muy vieja para entender estas cosas modernas», decía Carmen cuando yo no sabía cómo usar algún aparato nuevo. «Doña Esperanza, mejor deje que nosotros nos encargamos de las decisiones importantes», me decía Roberto cuando yo opinaba sobre reparaciones en la casa. Gradualmente, estas bromas se volvieron más frecuentes y más crueles. Comencé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Desayunaba sola porque ellos ya se habían ido al trabajo. Comía sola porque llegaban tarde y cansados. Cenaba sola porque tenían compromisos sociales que no me incluían. Guadalupe era mi única compañía real, pero incluso ella comenzó a crecer y a tener sus propias actividades, sus propios amigos, su propia vida, que no siempre tenía espacio para una abuela mayor. Anoche, después de esa conversación horrible en la cocina, me quedé despierta recordando todos esos momentos. Pensé en las noches que no dormí cosiendo para pagar su educación. Pensé en las comidas que me salté para que ella pudiera comer mejor. Pensé en los sueños que abandoné para que ella pudiera perseguir los suyos. Pensé en el amor incondicional que le di durante 42 años y cómo ese amor se había convertido en algo que ella ahora veía como una carga molesta. Pero también pensé en algo más, en la caja de zapatos que guardaba en mi closet, llena de documentos que Carmen y Roberto nunca se habían molestado en revisar. Pensé en las conversaciones que había tenido con el licenciado Silva a lo largo de los años, en las inversiones que había hecho en secreto, en las propiedades que había comprado cuando ellos pensaban que yo era solo una vieja sin recursos. Mientras el sol comenzaba a salir por la ventana de mi habitación, supe que había llegado el momento de que mi familia descubriera quién era yo realmente. No la vieja asquerosa que pensaban que podían desechar, sino una mujer que había construido un patrimonio sólido a través de décadas de trabajo duro y decisiones inteligentes. En pocas horas, el licenciado Silva estaría aquí con documentos que cambiarían todo, y Carmen y Roberto descubrirían que habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimarme. La niña que había cargado en mi vientre, que había alimentado con mi leche, que había criado con mi amor incondicional, estaba a punto de aprender que algunas lecciones en la vida llegan cuando menos las esperas. A las 9 de la mañana en punto, el timbre de la casa sonó con la precisión de un reloj suizo. Carmen y Roberto estaban desayunando en la cocina, susurrando nerviosamente entre ellos desde que se habían levantado, tratando de descifrar qué secretos podría estar escondiendo la vieja que pensaban conocer tan bien. Los había escuchado durante toda la noche anterior, caminando por el pasillo, hablando en voz baja, claramente perturbados por mi mención del licenciado Silva y los documentos misteriosos que estaban a punto de conocer. «Debe ser el abogado», dije con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión que llenaba el ambiente.
Me levanté de mi sillón con la dignidad de una reina que está a punto de reclamar su trono, y caminé hacia la puerta principal con pasos firmes que resonaban como declaraciones de guerra en el silencio de la casa. Detrás de mí, escuché las sillas de la cocina arrastrándose contra el piso mientras Carmen y Roberto se apresuraban a seguirme, como niños curiosos que saben que están a punto de presenciar algo importante que podría cambiar sus vidas para siempre. Francisco Silva estaba parado en mi portal con un maletín de cuero negro y una expresión seria que inmediatamente comunicaba que no había venido a jugar. Era un hombre distinguido de 58 años, con canas elegantes en las sienes y la presencia de alguien que había pasado décadas manejando asuntos legales complicados. Vestía un traje gris impecable y una corbata azul marino que le daba un aire de autoridad incuestionable. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi en su mirada una mezcla de respeto profesional y compasión personal que me dio la fuerza que necesitaba para lo que estaba a punto de suceder. «Buenos días, doña Esperanza», dijo con una voz que llegaba claro y fuerte hasta la cocina, donde Carmen y Roberto probablemente estaban conteniendo la respiración. «Traigo todos los documentos que me pidió revisar anoche». Su tono era formal pero cálido. El tono de un hombre que había conocido mi historia durante años y que finalmente iba a ayudarme a revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. «Adelante, licenciado», respondí, haciéndome a un lado para que entrara. «Mi familia está ansiosa por conocer los detalles legales que hemos venido a discutir». Carmen y Roberto aparecieron en la entrada de la sala como dos actores que no sabían cuáles eran sus líneas en esta obra que estaba a punto de comenzar. Carmen tenía esa expresión que ponía cuando algo la confundía, pero no quería admitir que no entendía lo que estaba pasando. Roberto, por su parte, intentaba mantener su arrogancia habitual, pero podía ver la preocupación creciendo en sus ojos, como una mancha de aceite que se extiende lentamente. Francisco colocó su maletín sobre la mesa de centro de la sala, la misma mesa donde habíamos compartido tantas cenas familiares durante los primeros años felices de convivencia. Abrió el maletín con movimientos precisos y comenzó a sacar carpetas organizadas con etiquetas que no podía leer desde mi posición, pero que sabía contenían la información que iba a cambiar todo. Carmen se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en su regazo como una estudiante nerviosa esperando los resultados de un examen que sabía que había reprobado. «Antes de comenzar», dijo Francisco, ajustándose los lentes y mirando directamente a Carmen y Roberto, «quiero asegurarme de que entiendan que esta reunión es completamente legal y que toda la información que voy a compartir con ustedes está debidamente documentada y verificada por las autoridades correspondientes». Sus palabras cayeron sobre la sala como piedras pesadas, y pude ver cómo Roberto tragaba saliva con dificultad, comenzando a entender que esto no era una simple formalidad que podían ignorar o manipular a su favor. «Licenciado», interrumpió Carmen con una voz que intentaba sonar confiada, pero que temblaba ligeramente. «No entiendo por qué necesitamos un abogado para resolver problemas familiares. Estamos hablando de la situación de mi madre, que es una cuestión privada que podemos manejar entre nosotros». Francisco la miró con la paciencia de un maestro que está a punto de enseñar una lección muy importante a un estudiante particularmente terco. «Señora Carmen», respondió Francisco con una cortesía que no ocultaba la firmeza de su mensaje. «Los asuntos que vamos a discutir hoy no son problemas familiares que se puedan resolver con conversaciones casuales. Son asuntos legales que afectan derechos de propiedad, cuestiones financieras y decisiones que requieren documentación oficial para ser válidas». Roberto se inclinó hacia adelante, claramente tratando de tomar control de la situación antes de que se le escapara completamente de las manos. «¿Qué tipo de derechos de propiedad?», preguntó Roberto con esa voz de hombre de negocios que usaba cuando quería intimidar a alguien. «Esta casa ha sido nuestro hogar familiar durante 15 años. Hemos pagado todas las cuentas, hemos mantenido la propiedad, hemos invertido nuestro tiempo y dinero en mejorarla. Doña Esperanza vive aquí porque nosotros la mantenemos, no al revés». Francisco sonrió ligeramente, esa sonrisa que los abogados experimentados usan cuando saben que están a punto de demoler completamente el argumento de la parte contraria. «Señor Roberto», dijo Francisco mientras abría la primera carpeta,
Me parece que hay algunas confusiones fundamentales sobre la situación legal de esta propiedad que necesitamos aclarar inmediatamente. Sacó un documento oficial con sellos y firmas que incluso desde mi distancia podía ver que eran escrituras de propiedad. Esta casa, ubicada en Calle de las Flores, número 429, Colonia Jardines del Sur, fue comprada por la señora Esperanza Morales, viuda de Ramírez, el 15 de marzo de 1995. El silencio que siguió a esa declaración fue tan profundo que se podía escuchar el reloj de la pared marcando los segundos como latidos de un corazón nervioso. Carmen miró el documento con una expresión de absoluta confusión, como si Francisco hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero que ella no podía entender. Roberto extendió la mano hacia el papel, pero Francisco lo mantuvo firmemente en su lugar, permitiendo que lo vieran pero no que lo tocaran. «Eso es imposible», murmuró Carmen, con una voz que apenas era audible. Mamá no tenía dinero para comprar una casa. Ella trabajaba como costurera, vivía de cheque en cheque. No había forma de que pudiera comprar una propiedad como esta. Francisco sacó otro documento de la carpeta, con números y fechas que incluso desde mi posición podía ver que se extendían por varios años. «Señora Carmen», continuó Francisco, con la paciencia de alguien que está explicando matemáticas básicas a un niño. Su madre ha estado haciendo pagos regulares de hipoteca sobre esta propiedad durante 30 años. Los últimos pagos se completaron en el año 2005, lo que significa que esta casa ha sido propiedad libre de gravámenes de la señora Esperanza durante los últimos 20 años. Roberto se puso de pie abruptamente, claramente agitado por información que contradecía completamente la realidad que había construido en su mente. «Eso no puede ser cierto», dijo Roberto, con una voz que comenzaba a subir de volumen. «Nosotros hemos estado pagando los servicios, los impuestos prediales, el mantenimiento. Si ella fuera la dueña, ¿por qué permitiría que nosotros pagáramos esos gastos?» Francisco intercambió una mirada conmigo, y yo asentí ligeramente, dándole permiso para continuar con las revelaciones que iban a destruir completamente las ilusiones de mi familia. «Señor Roberto», dijo Francisco mientras sacaba una nueva serie de documentos, «pagar los servicios públicos y el mantenimiento de una propiedad no convierte a alguien en propietario de esa propiedad. En términos legales, ustedes han sido inquilinos de la señora Esperanza durante los últimos 15 años. Inquilinos que nunca han pagado renta porque la propietaria, en su generosidad, les permitió vivir aquí sin costo». Las palabras de Francisco cayeron sobre Carmen y Roberto como martillazos, destruyendo pieza por pieza la estructura de mentiras sobre la cual habían construido su vida. Carmen se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste que eras la dueña de esta casa?» Su voz tenía un tono acusatorio, como si yo hubiera cometido algún crimen por no anunciar públicamente mi situación financiera. Me levanté de mi sillón y caminé hacia donde Francisco había colocado los documentos, sintiendo cómo el poder regresaba a mis manos después de años de ser tratada como una carga. «Carmen, querida», dije con una voz que era más tranquila de lo que me había sentido en meses, «nunca me preguntaste. Durante 15 años, tú y Roberto asumieron que yo era una vieja pobre y desamparada que dependía de su caridad. Nunca mostraron curiosidad sobre mi situación financiera, nunca preguntaron sobre mis ingresos o mis ahorros, nunca se molestaron en conocer los detalles de mi vida antes de que ustedes llegaran aquí». Roberto comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, claramente tratando de procesar información que cambiaba completamente su comprensión de los últimos 15 años. «Pero doña Esperanza», dijo Roberto, con una voz que ahora sonaba más suplicante que arrogante, «si usted tenía una casa propia, ¿por qué aceptó que nosotros nos mudáramos aquí? ¿Por qué nos permitió creer que la estábamos ayudando?» Francisco respondió antes de que yo pudiera hablar, como si hubiera anticipado exactamente esa pregunta. «Según mis registros», dijo Francisco, revisando otro documento, «la señora Esperanza los invitó a vivir aquí después de la muerte de su esposo porque no quería estar sola en una casa tan grande, y porque quería ayudarlos económicamente durante los primeros años de su matrimonio, cuando estaban luchando financieramente. Sus palabras describían perfectamente mis motivaciones originales.
cuando todavía creía que estaba ayudando a una hija agradecida que me amaría para siempre. Carmen se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí, con una expresión que no podía descifrar completamente. Mamá, esto cambia todo. Si tú eres la dueña de esta casa, si tienes propiedades y dinero, entonces nosotros... Su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que estaba descubriendo. Francisco decidió que era el momento de revelar el alcance completo de mi situación financiera. Hay más información que creo que les interesará conocer, dijo Francisco, sacando una nueva carpeta que era considerablemente más gruesa que las anteriores. La señora Esperanza no solo es propietaria de esta casa, también posee 2 propiedades adicionales que ha estado rentando durante los últimos 10 años, generando ingresos mensuales estables. Roberto se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿2 propiedades más?, preguntó Carmen, con una voz que apenas era un susurro. ¿Ingresos mensuales? Francisco asintió y continuó con su revelación metódica, como un cirujano que está removiendo un tumor cuidadosamente. Además de las propiedades, la señora Esperanza tiene una cuenta de ahorros que actualmente contiene más de 300,000 pesos, así como varias inversiones en fondos de pensión que han estado generando rendimientos durante décadas. El número flotó en el aire de la sala como una bomba que había explotado silenciosamente. 300,000 pesos. Una cantidad que Carmen y Roberto nunca habían imaginado que yo pudiera poseer. Una cantidad que representaba décadas de trabajo duro, de sacrificios silenciosos, de decisiones financieras inteligentes que había tomado mientras ellos me veían como una carga económica. Roberto se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «No puedo creerlo», murmuró Roberto, con la cabeza entre las manos. «Todos estos años pensábamos que estábamos manteniendo a doña Esperanza, que éramos nosotros los que estábamos haciendo un sacrificio financiero para cuidarla». Carmen se acercó más a mí, pero ahora su expresión había cambiado completamente. Ya no era la mujer arrogante que me había llamado vieja asquerosa el día anterior. Ahora era una mujer que comenzaban a entender que había cometido un error que podría costarle todo. «Mamá», dijo Carmen, con una voz que intentaba sonar cariñosa, pero que temblaba de nerviosismo. «¿Por qué nunca nos contaste sobre tu situación real? Podríamos haber manejado las cosas de manera diferente si hubiéramos sabido que tú eras independiente financieramente». Francisco intercambió otra mirada conmigo, y yo decidí que era el momento de hablar con la honestidad brutal que la situación requería. «Carmen», dije, manteniendo mi voz firme y clara, «durante los últimos 5 años, ustedes han tomado todas las decisiones importantes sobre esta casa sin consultarme. Han reorganizado mis espacios, han invitado gente sin mi permiso, han hecho planes para mi futuro sin incluirme en las conversaciones. ¿Realmente crees que si hubieran sabido que yo tenía dinero, me habrían tratado con más respeto? ¿O simplemente habrían encontrado maneras más sofisticadas de manipularme?» La pregunta quedó colgando en el aire como una acusación que ninguno de los dos podía refutar fácilmente. Francisco decidió que era el momento de revelar el golpe final, la información que había estado guardando para el momento más impactante. «Hay una cosa más que necesitan saber», dijo, sacando el último documento de su maletín. «Ayer por la tarde, la señora Esperanza me pidió que preparara algunos papeles legales que van a afectar significativamente la situación de todos ustedes». Roberto levantó la cabeza de sus manos, con los ojos enrojecidos por el estrés de las revelaciones que había estado recibiendo durante la última hora. «¿Qué tipo de papeles legales?». Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Francisco colocó el documento final sobre la mesa, y pude ver desde mi posición que era una notificación legal oficial con sellos y firmas que le daban una autoridad incuestionable. «Este es un aviso de desalojo legal», dijo Francisco con la misma voz profesional que había mantenido durante toda la reunión. «La señora Esperanza, como propietaria legal de esta propiedad, está ejerciendo su derecho de terminar el acuerdo de vivienda que han tenido durante los últimos 15 años. Tienen 30 días para encontrar una nueva residencia y mudarse de esta propiedad». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor.
Carmen me miró con una expresión de absoluto shock, como si acabara de descubrir que yo era una persona completamente diferente de la que había conocido durante toda su vida. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Esta es nuestra casa. Aquí hemos construido nuestra vida. Aquí crecieron nuestros hijos. No puedes simplemente echarnos como si fuéramos extraños. Su voz tenía un tono de desesperación que nunca había escuchado antes, y por un momento sentí una punzada de dolor por la mujer que había sido mi niña pequeña hace tantos años. Pero luego recordé las palabras que había usado el día anterior. Vieja asquerosa, carga, no tienes nada que ofrecer a esta familia. Recordé todos los años que me habían tratado como un mueble, como una empleada doméstica no remunerada, como un estorbo que tenían que tolerar, y mi corazón se endureció como piedra fría. Carmen, dije, con una voz que sonaba más fuerte de lo que me había sentido en años, ayer me dijiste que yo no tenía nada que ofrecer a esta familia. Hoy descubres que tengo una casa, propiedades, dinero e independencia. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Soy una carga inútil o soy una mujer que ha estado sosteniendo a esta familia durante años? Roberto se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. Doña Esperanza, creo que todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos ayer. Las emociones estaban altas, la situación estaba tensa. Pero podemos arreglar esto, podemos hablar como una familia y encontrar una solución que funcione para todos. Su voz había recuperado algo de esa confianza manipuladora que usaba cuando quería conseguir algo, pero ahora sonaba desesperada y hueca. Francisco cerró su maletín con un clic definitivo que sonó como el martillo de un juez cerrando un caso. «Señor Roberto, señora Carmen», dijo mientras se ponía de pie. «Los documentos legales han sido entregados oficialmente. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Si necesitan más tiempo para encontrar una nueva residencia, pueden discutir eso directamente con la señora Esperanza, pero el proceso legal ya está en marcha». Se volvió hacia mí con una expresión de respeto profesional que contrastaba dramáticamente con la forma en que Carmen y Roberto me habían estado tratando. «Doña Esperanza», dijo Francisco, «si necesita cualquier asistencia legal adicional durante este proceso o si surgen complicaciones, no dude en contactarme inmediatamente». Le estreché la mano con firmeza, sintiendo cómo el poder de controlar mi propia vida regresaba a mis manos después de años de haberlo entregado a personas que no lo merecían ni lo apreciaban. Cuando Francisco se fue, la casa quedó sumida en un silencio que era diferente a cualquier silencio que hubiéramos compartido antes. No era el silencio cómodo de una familia relajada, ni el silencio tenso de una discusión pendiente. Era el silencio de personas que se daban cuenta de que su mundo había cambiado irrevocablemente, que las reglas del juego habían sido reescritas completamente y que nada volvería a ser como antes. Carmen se sentó en el sofá y comenzó a llorar silenciosamente, con lágrimas que podrían haber sido de arrepentimiento, de miedo, de frustración o de una combinación de todas esas emociones. Roberto se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín que yo había cultivado con mis propias manos durante décadas, probablemente calculando el valor de todo lo que estaban a punto de perder. Y yo me quedé en mi sillón favorito, el mismo sillón donde había arrullado a Carmen cuando era bebé, donde había cosido durante incontables noches para pagar su educación, donde había soñado con una vejez rodeada del amor y respeto de mi familia. Pero ahora, por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi destino. La transformación estaba completa. Ya no era la vieja asquerosa que podían desechar cuando fuera conveniente. Era Esperanza Morales, propietaria de 3 casas, mujer independiente, madre que había recuperado su dignidad. Y este era solo el comienzo. Los siguientes días después de la visita del licenciado Silva fueron los más extraños de mi vida. La casa se llenó de una tensión que se podía cortar con cuchillo, como si todos estuviéramos caminando sobre vidrio roto, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran empeorar una situación que ya parecía irreparable. Carmen y Roberto se movían por la casa como fantasmas culpables, hablando en susurros cuando pensaban que yo no podía escucharlos, evitando mi mirada,
cuando nos cruzábamos en los pasillos, que de repente se sentían demasiado estrechos para contener toda la vergüenza y el arrepentimiento que llenaba el aire. La primera mañana después de la revelación, desperté temprano como siempre había hecho durante los últimos 72 años de mi vida. Pero esta vez, cuando bajé a la cocina para preparar el café, encontré a Carmen ya despierta, sentada en la mesa con una taza vacía entre las manos, como si hubiera estado ahí toda la noche sin saber qué hacer consigo misma. Sus ojos estaban hinchados y rojos, señales claras de que había pasado horas llorando, tratando de procesar la magnitud del error que había cometido al tratarme como basura cuando yo era la única persona en esta familia que tenía algo real que ofrecer. «Buenos días, mamá», me dijo con una voz tan pequeña y quebrada que por un momento recordé a la niña de 5 años que solía despertar con pesadillas y corría a mi cama buscando consuelo. Pero esa niña había crecido hasta convertirse en una mujer que me había llamado vieja asquerosa solo 3 días antes, y los años no habían sido amables con el amor incondicional que una vez había existido entre nosotras. «¿Dormiste bien?», preguntó, como si estuviéramos teniendo una conversación normal en circunstancias normales, como si no hubiera un aviso de desalojo legal colgando sobre sus cabezas como una espada de Damocles. «Dormí perfectamente», respondí con honestidad, porque por primera vez en años había dormido sin preocuparme por si mis palabras o acciones iban a molestar a alguien en mi propia casa. «¿Y tú, Carmen? Te ves cansada». Ella me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud, como si no hubiera esperado que le hiciera una pregunta considerada después de todo lo que había pasado. Era evidente que había estado preparándose para hostilidad o frialdad de mi parte, pero yo había decidido que la dignidad era más poderosa que la venganza. «No he podido dormir», admitió, bajando la mirada hacia sus manos. «He estado pensando en todo lo que dijimos el otro día, en todas las cosas horribles que te dijimos sin saber, sin entender». Su voz se quebró ligeramente y pude ver que estaba luchando contra las lágrimas que amenazaban con comenzar de nuevo. «Mamá, yo no sabía que tú tenías propiedades, que tenías dinero ahorrado, que habías estado cuidándonos financieramente todos estos años. Siempre pensé que nosotros éramos los que te estábamos ayudando». Me serví una taza de café y me senté frente a ella en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas durante los últimos 15 años. Algunas felices, algunas tensas, pero ninguna tan cargada de significado como esta. «Carmen», dije suavemente, «el problema no es que no sabías sobre mi situación financiera. El problema es que nunca te importó lo suficiente como para preguntar. Durante 15 años viviste en mi casa, comiste mi comida, usaste mis servicios y nunca una sola vez te preguntaste cómo era posible que una vieja pobre pudiera mantener todo esto funcionando sin ayuda externa». Sus lágrimas finalmente comenzaron a caer, y por un momento mi corazón se ablandó al ver a mi hija sufriendo. Pero luego recordé todas las veces que había llorado en silencio en mi habitación después de algún comentario cruel, todas las noches que había pasado sintiéndome invisible en mi propia casa, todas las ocasiones en que había sido tratada como una empleada doméstica no remunerada en lugar de como la matriarca de la familia. El dolor que sentía ahora era una fracción de lo que yo había experimentado durante años. Roberto apareció en la cocina en ese momento, vestido para el trabajo pero con la ropa arrugada y el cabello despeinado, como si se hubiera vestido en la oscuridad sin ganas de mirarse en el espejo. «Buenos días, doña Esperanza», me dijo con una formalidad exagerada que contrastaba dramáticamente con la arrogancia casual con la que me había hablado durante años. Era obvio que no sabía cómo comportarse conmigo ahora que había descubierto que yo tenía poder real, que sus planes de deshacerse de mí habían sido construidos sobre fundamentos de arena. «Buenos días, Roberto», respondí con la misma cortesía fría que él había usado conmigo. «Veo que te vas al trabajo. Espero que tengas un día productivo». Él se sirvió café con movimientos nerviosos, derramando algunas gotas en el mostrador que limpió inmediatamente, como si cualquier desorden adicional en la casa pudiera empeorar su situación ya precaria. Carmen lo miró con una expresión que claramente decía: «Haz algo, di algo, arregla esto». Pero Roberto parecía tan perdido como ella sobre cómo manejar esta nueva realidad. «Doña Esperanza», comenzó Roberto, con esa voz de hombre de negocios que usaba cuando quería sonar profesional y razonable.
Carmen y yo hemos estado hablando toda la noche sobre la situación. Entendemos que cometimos errores serios en la forma en que la hemos tratado, y queremos encontrar una manera de reparar el daño que hemos causado. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando este discurso frente al espejo, tratando de encontrar la combinación correcta de humildad y persuasión que pudiera cambiar mi decisión. ¿Qué tipo de reparación tienes en mente?, pregunté, genuinamente curiosa sobre qué pensaban que podrían ofrecer que pudiera compensar años de faltas de respeto y humillaciones. Roberto intercambió una mirada rápida con Carmen, claramente esperando que ella tomara la iniciativa en esta conversación crucial para su futuro. Carmen se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos por primera vez en días. «Mamá», dijo Carmen con una voz que intentaba sonar sincera, «sabemos que no podemos cambiar las cosas horribles que dijimos, pero queremos que sepas que estamos dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios para que podamos seguir siendo una familia. Podemos reorganizar las responsabilidades de la casa. Podemos incluirte en todas las decisiones importantes. Podemos tratarte con el respeto que mereces como dueña de esta propiedad». Sus palabras eran las correctas, pero llegaban demasiado tarde y sonaban demasiado calculadas para tocar mi corazón endurecido. «¿Y qué pasa cuando vuelvan a sentirse cómodos?», pregunté, manteniendo mi voz calmada pero directa. ¿Qué pasa cuando pasen algunos meses y comiencen a olvidar esta lección? ¿Qué pasa cuando su gratitud forzada se convierta nuevamente en resentimiento porque tienen que fingir respeto hacia la vieja que los mantiene? Mis preguntas cayeron sobre ellos como martillazos de realidad, porque ambos sabían que yo tenía razón. Los patrones de comportamiento que habían desarrollado durante años no se cambian con promesas desesperadas hechas bajo presión. Guadalupe apareció en la cocina en ese momento, vestida con su uniforme escolar, pero con una expresión de confusión que era dolorosa de ver. Mi nieta había estado atrapada en el medio de esta tormenta familiar, tratando de entender por qué sus padres de repente hablaban en susurros y por qué la tensión en la casa había alcanzado niveles que incluso una adolescente podía sentir. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando los rostros tensos de sus padres y luego volviéndose hacia mí con esos ojos jóvenes que todavía esperaban que los adultos tuvieran respuestas sensatas. «Lupita», dijo Carmen, con una voz que intentaba sonar normal, pero que temblaba de estrés. «Los adultos estamos teniendo una conversación importante sobre algunos cambios en la familia. No es nada de lo que tengas que preocuparte». Pero Guadalupe era demasiado inteligente para ser engañada con explicaciones vagas y había vivido en esta casa el tiempo suficiente para saber cuándo algo serio estaba sucediendo. «¿Cambios en la familia?», repitió Guadalupe, frunciendo el ceño con esa expresión decidida que me recordaba a mí misma a su edad. «¿Qué tipo de cambios? ¿Y por qué todos actúan como si hubiera pasado algo terrible?». Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, con esa confianza natural que solo tienen los jóvenes que aún no han aprendido a temer las complicaciones de las relaciones familiares. «Abuela, ¿tú estás bien? Te ves diferente, como más fuerte». Su observación me sorprendió porque era exactamente así como me sentía. Más fuerte, más centrada, más yo misma de lo que había sido en años. «Estoy bien, mi amor», le dije, cubriendo su mano con la mía. «De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Tu abuela ha estado recordando quién es realmente, y eso a veces requiere hacer cambios difíciles». Guadalupe me miró con esos ojos perspicaces que veían más de lo que los adultos le daban crédito. «¿Cambios difíciles como qué?», insistió Guadalupe, claramente no dispuesta a ser excluida de una conversación que obviamente la afectaba. Carmen y Roberto intercambiaron otra mirada nerviosa, probablemente preguntándose cómo explicar a su hija adolescente que habían estado viviendo en una mentira durante toda su vida consciente, que la abuela que habían estado tratando como una carga era en realidad la única persona en la familia con estabilidad financiera real. «Lupita», comencé, decidiendo que mi nieta merecía honestidad en lugar de las medias verdades que sus padres parecían preferir. «Tus padres van a tener que encontrar una nueva casa donde vivir. Esta casa es mía, siempre ha sido mía, y he decidido que prefiero vivir sola». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que sorprendió incluso a mí misma. No había dudas.
No había vacilación, solo la verdad simple y directa que la situación requería. Guadalupe me miró con absoluto shock. Luego miró a sus padres con una expresión que mezclaba confusión y algo que se parecía peligrosamente a la decepción. ¿Esta casa es tuya, abuela? ¿Y ustedes no lo sabían?, preguntó, dirigiéndose a Carmen y Roberto con una voz que contenía más juicio del que probablemente se daba cuenta. ¿Cómo es posible que vivieran en la casa de la abuela sin saber que era su casa? Roberto se aclaró la garganta, claramente incómodo con el interrogatorio de su propia hija. Lupita, la situación es más complicada de lo que puedes entender. Los adultos a veces tienen arreglos financieros que... Pero Guadalupe lo interrumpió con esa impaciencia típica de los adolescentes que detectan cuando los adultos están tratando de confundirlos con explicaciones innecesariamente complicadas. No me parece complicado, dijo Guadalupe con una lógica aplastante. Si la abuela es dueña de la casa, entonces ustedes son los que han estado viviendo aquí gratis, no al revés. Y si ahora ella quiere que se vayan, probablemente es porque la han tratado mal. Su análisis de la situación era tan preciso y directo que dejó a Carmen y Roberto sin argumentos, porque ¿cómo podían explicar a su propia hija que habían estado abusando de la generosidad de su abuela durante años? Las cosas no son tan simples como parecen, mija, dijo Carmen, con una voz que sonaba desesperada. Las familias tienen dinámicas complicadas y a veces hay malentendidos que se acumulan durante años hasta que... Pero Guadalupe la volvió a interrumpir, esta vez con una expresión que mostraba que estaba comenzando a entender exactamente qué tipo de malentendidos habían estado ocurriendo en su familia. ¿Malentendidos como tratarla como si fuera una empleada?, preguntó Guadalupe con una precisión que me quitó el aliento. ¿Malentendidos como hacerla cocinar y limpiar para ustedes sin agradecérselo nunca? ¿Malentendidos como planear su vida sin preguntarle su opinión? Cada pregunta era como una bofetada de realidad para Carmen y Roberto, porque salían de la boca de su propia hija, quien había estado observando la dinámica familiar con ojos más claros que los de cualquier adulto en la casa. Me levanté de la mesa y caminé hacia Guadalupe, sintiendo un orgullo inmenso por la joven inteligente y justa en la que se había convertido mi nieta. Lupita, le dije, poniendo mi mano en su mejilla, tú siempre vas a ser bienvenida en esta casa, sin importar dónde vivan tus padres. Tú nunca me has tratado como una carga, nunca me has hecho sentir invisible, nunca has dado por sentado mi amor. Eres la única persona en esta familia que ha visto a la abuela como una persona real con sentimientos y dignidad. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Guadalupe, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una especie de orgullo mezclado con dolor por sus padres. Abuela, dijo con una voz que temblaba de emoción, yo siempre supe que eras especial, siempre supe que eras fuerte y inteligente. No entiendo cómo mis papás no podían ver lo que yo veía. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida, porque confirmaban que al menos una persona en esta familia me había valorado por quien realmente era. Carmen comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de una madre que se daba cuenta de que su propia hija adolescente tenía más sabiduría emocional que ella. Lágrimas de vergüenza por haber fallado tan completamente en reconocer el valor de la mujer que la había criado con tanto sacrificio. Lupita tiene razón, admitió Carmen con una voz quebrada. Hemos sido ciegos, hemos sido ingratos, hemos sido crueles con la persona que más nos ha dado en la vida. Roberto se acercó a nosotras con pasos vacilantes, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. «Doña Esperanza», dijo con una humildad que nunca antes había mostrado. «Sé que no tengo derecho a pedirle esto después de todo lo que ha pasado, pero ¿hay alguna manera, cualquier manera, de que podamos ganar de vuelta su respeto? No estoy pidiendo que nos permita quedarnos en su casa, entiendo que ese derecho lo perdimos. Pero estoy pidiendo la oportunidad de demostrarle que podemos ser mejores personas de las que hemos sido». Su petición me conmovió, a pesar de mi corazón endurecido, porque por primera vez en años sonaba genuinamente arrepentido en lugar de simplemente asustado por las consecuencias de sus acciones. Pero el daño que se había hecho era demasiado profundo para ser reparado con promesas desesperadas. «Roberto», dije con gentileza pero firmeza, «el respeto no se pide. Se gana, y no se gana con palabras bonitas en momentos de crisis.
Se gana con acciones consistentes durante largos periodos de tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó Carmen, aferrándose a cualquier posibilidad de redención que yo pudiera ofrecer. ¿Cómo podríamos empezar a reparar todo el daño que hemos causado? Su pregunta era sincera, pero también revelaba que todavía no entendía completamente la naturaleza del problema. No se trataba de hacer una lista de tareas para ganar de vuelta mi favor. Se trataba de un cambio fundamental en cómo me veían como persona. Carmen, dije, escogiendo mis palabras cuidadosamente. Durante 42 años, yo fui tu madre antes de ser cualquier otra cosa. Sacrifiqué mis sueños, mi juventud, mis oportunidades para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas para construir una vida mejor que la mía. Cuando te casaste y formaste tu propia familia, yo estaba orgullosa y feliz de dar un paso atrás y dejar que fueras la protagonista de tu propia historia. Pero en algún momento, dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como un obstáculo para la vida que querías vivir. Mis palabras resonaron en la cocina como campanas de verdad que nadie podía refutar. Carmen y Roberto sabían que había tocado el corazón del problema, que había identificado el momento exacto en que nuestra relación se había torcido hacia algo tóxico e insostenible. Guadalupe me abrazó más fuerte, como si quisiera protegerme de todo el dolor que había experimentado en mi propia casa durante años. «Tienen 30 días para mudarse», continué, con una voz que era firme pero no cruel. «Después de eso, espero que tomen tiempo para reflexionar sobre el tipo de personas que quieren ser, sobre el tipo de familia que quieren crear para Guadalupe. Si algún día, en el futuro lejano, llegan a entender realmente lo que perdieron cuando decidieron tratarme como basura, entonces tal vez podamos tener una conversación diferente. Pero por ahora, necesito espacio para recordar quién soy cuando no estoy siendo constantemente devaluada por las personas que más debería amar». El silencio que siguió a mis palabras fue profundo y final. No era el silencio de una conversación que había terminado temporalmente, sino el silencio de una era que había llegado a su fin. Carmen y Roberto finalmente entendían que habían perdido algo que nunca podrían recuperar, y que las consecuencias de sus acciones se extenderían mucho más allá de tener que encontrar una nueva casa donde vivir. Mientras salían de la cocina para prepararse para sus días de trabajo y escuela, me quedé sentada en mi mesa, en mi casa, sintiendo por primera vez en años que tenía control completo sobre mi destino. La lección había sido enseñada, el precio había sido pagado y la justicia había sido servida. Pero la historia todavía no había terminado. 3 meses después de que Carmen y Roberto se mudaran de mi casa, me encontré sentada en el mismo sillón donde había pasado tantas noches en vela, preocupándome por una familia que me veía como una carga. Pero ahora, mientras tomaba mi café matutino y observaba el jardín que había vuelto a florecer bajo mi cuidado exclusivo, sentía una paz que había olvidado que era posible experimentar. El silencio de la casa ya no era el silencio tenso de relaciones rotas, sino el silencio sereno de una mujer que finalmente había recuperado el control de su propia vida. Las primeras semanas después de su partida habían sido extrañas. Durante 15 años, mi rutina había girado alrededor de las necesidades, horarios y demandas de otras personas. De repente, podía desayunar cuando quisiera, ver las noticias sin que nadie cambiara el canal, cocinar solo lo que a mí me gustaba sin preocuparme por complacer paladares ingratos. La libertad era embriagadora, pero también requería un periodo de ajuste para recordar quién era yo cuando no estaba definida por mi utilidad para otros. Guadalupe venía a visitarme todos los sábados por la mañana, una tradición que habíamos establecido sin que sus padres intervinieran. Mi nieta había madurado considerablemente durante estos meses, como si presenciar la transformación de su familia le hubiera enseñado lecciones sobre la vida que ningún libro de texto podría proporcionar. Llegaba en autobús desde el apartamento pequeño donde ahora vivían, siempre con una sonrisa genuina y historias sobre su escuela que me llenaban de una alegría pura que había echado de menos durante años. «Abuela», me dijo durante una de esas visitas, mientras preparábamos galletas de avena en mi cocina, «mis papás hablan de ti mucho más ahora que no viven aquí». Sus palabras me intrigaron,
porque Carmen y Roberto habían mantenido un silencio absoluto conmigo desde su mudanza. No habían intentado llamar, no habían enviado mensajes, no habían hecho ningún esfuerzo por contactarme directamente. ¿Qué tipo de cosas dicen?, pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo estaban procesando las consecuencias de sus decisiones. Mamá llora mucho, admitió Guadalupe con la honestidad brutal que solo tienen los adolescentes, especialmente cuando ve fotos tuyas o cuando pasa por algún lugar que le recuerda a cuando éramos una familia feliz. Papá dice que cometieron el error más grande de sus vidas, pero también dice que entiende por qué no quieres perdonarlos. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, porque indicaban que tal vez, finalmente, estaban comenzando a entender la magnitud de lo que habían perdido. ¿Y tú qué piensas, Lupita?, le pregunté, mientras mezclábamos la masa con las manos, una actividad que siempre había encontrado terapéutica. ¿Crees que tu abuela fue muy dura con tus papás? Ella consideró mi pregunta cuidadosamente, con esa seriedad que había desarrollado desde que nuestra familia había implosionado. Creo que les diste exactamente lo que merecían, dijo finalmente, y creo que necesitaban aprender que las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando se dicen a alguien que los ha amado incondicionalmente durante toda su vida. Su sabiduría me sorprendía constantemente. A los 16 años, Guadalupe entendía conceptos sobre respeto, responsabilidad y consecuencias que algunos adultos nunca logran comprender. Durante nuestras tardes juntas, me contaba sobre sus planes para la universidad, sobre los libros que estaba leyendo, sobre sus sueños de estudiar psicología para ayudar a familias que pasaban por crisis como la nuestra. Mi influencia en su vida había sido positiva, y eso me llenaba de un orgullo profundo. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Carmen, llamando desde el teléfono de una amiga porque sabía que yo no habría contestado si hubiera visto su nombre en la pantalla. «Mamá», dijo con una voz que sonaba más pequeña de lo que la recordaba, «sé que no tienes ninguna razón para hablar conmigo, pero necesitaba decirte algo importante». Su tono era diferente al de nuestras últimas conversaciones. Ya no había arrogancia ni manipulación, solo una tristeza genuina que me tocó a pesar de mi corazón endurecido. «Te escucho», dije simplemente, sin comprometerme a más de lo que estaba dispuesta a dar. Carmen respiró profundamente antes de continuar. «Quería decirte que Roberto perdió su trabajo la semana pasada. La empresa donde trabajaba tuvo recortes, y él fue uno de los primeros en ser despedido. Estamos luchando financieramente, y cada día que pasa entendemos más lo que realmente perdimos cuando te perdimos a ti». Sus palabras no me llenaron de satisfacción como podría haber esperado. En cambio, sentí una mezcla compleja de tristeza por sus dificultades y alivio de que ya no fueran mi responsabilidad. «Lamento escuchar eso», respondí con honestidad. «Espero que puedan encontrar soluciones para sus problemas». Carmen se quedó en silencio por un momento, probablemente esperando que ofreciera ayuda o que mostrara señales de querer reconciliarme. Cuando no lo hice, continuó con una voz que temblaba de emoción contenida. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos? No estoy pidiendo que nos dejes volver a tu casa, ni que nos ayudes financieramente. Solo estoy pidiendo la posibilidad de que algún día podamos ser una familia otra vez». Su pregunta me hizo reflexionar sobre el perdón, sobre qué significaba realmente y qué requería para ser auténtico. «Carmen», dije finalmente, «el perdón no es algo que se otorga porque alguien lo pide. Es algo que surge naturalmente cuando hay un entendimiento genuino del daño causado y un cambio real en el comportamiento. Tú y Roberto necesitan demostrar, no con palabras, sino con acciones consistentes durante un largo periodo, que han aprendido a valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por ustedes». «¿Qué tendríamos que hacer?», preguntó con una desesperación que era dolorosa de escuchar. «Dime qué tenemos que hacer y lo haremos». Pero esa era precisamente la pregunta equivocada, porque mostraba que todavía no entendía que el cambio real no viene de seguir instrucciones externas, sino de una transformación interna genuina. «Carmen», le expliqué con paciencia, «si tienes que preguntarme qué hacer para ser una mejor persona, entonces todavía no estás lista para ser una mejor persona». Después de esa conversación, pasaron varias semanas en silencio completo.
Continué con mi rutina de libertad. Caminatas matutinas por el parque, clases de pintura en el centro comunitario, tardes leyendo libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo para disfrutar. Francisco Silva me visitaba ocasionalmente, no solo como mi abogado, sino como el amigo respetado en que se había convertido durante todo este proceso. Doña Esperanza, me dijo durante una de esas visitas, he estado pensando en establecer una fundación para ayudar a adultos mayores que enfrentan abuso familiar. ¿Estaría interesada en ser parte de algo así? Su propuesta me intrigó porque convertía mi experiencia dolorosa en algo que podría ayudar a otros. Me encantaría ser parte de eso, respondí sin hesitación. Si mi historia puede prevenir que otras familias cometan los mismos errores, entonces todo este dolor habrá tenido un propósito más grande. En las noches tranquilas, cuando me sentaba en mi terraza observando las estrellas, que ahora podía ver claramente sin las luces innecesarias que Carmen y Roberto siempre tenían encendidas, reflexionaba sobre el camino que había tomado mi vida. No había buscado esta confrontación, no había planeado destruir mi familia, pero cuando me vi forzada a elegir entre mi dignidad y su comodidad, elegí la dignidad sin dudarlo. Guadalupe tenía razón cuando decía que les había dado exactamente lo que merecían, pero más importante aún, me había dado a mí misma algo que había perdido durante años: el respeto propio, la autonomía, la paz que viene de vivir según mis propios términos en lugar de según las expectativas de otros. Mientras escribo estas palabras en mi diario, con la casa silenciosa y el jardín floreciendo bajo mi ventana, siento una gratitud profunda por la mujer fuerte en la que me he convertido nuevamente. Carmen y Roberto tuvieron 42 años para conocerme realmente, para valorar mis sacrificios, para tratarme con el respeto que merecía. En lugar de eso, eligieron verme como una carga conveniente que podían desechar cuando fuera necesario. Ahora viven con las consecuencias de esa elección, y yo vivo con la serenidad de haber recuperado mi dignidad. Algunas lecciones en la vida llegan tarde, pero cuando llegan, pueden cambiar todo para siempre. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una escoge mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.